Y si nosotros logramos a través del pensar reconocer lo sublime de nosotros sin llegar a sentirnos más que los demás, porque también está en los demás, sin llegar a desarrollar arrogancia, soberbia, entonces comenzamos a conectarnos con la realidad de nosotros. Y aquí, con esto de descubrir que a través del sentir nosotros tenemos una fuente de conocimiento, conectamos con el realista ingenuo, aquel que no estudia, aquel que si percibe algo existe, y si no lo percibe no existe, punto. Entonces, en realidad, el sentir es para más importante que el pensar. Para él, podemos decir que tiene la opinión de que los dos factores de la realidad, que es la percepción y el pensar, en el pensar, él tiene una idea que lo considera irreal. Pero en el percibir, sí, pero a través de dos vías, el sentir y el querer. O sea, el sentimiento y la voluntad. Porque el pensar es una actividad que requiere conciencia y esfuerzo personal. Es una actividad que cada quien elabora. Y si no haces nada, no pasa nada. En el sentimiento sucede. Tú te enfrentas a un evento y te gusta y te emociona. Hay una vida afectiva. Lo afectivo y el sentimiento está allí aunque no hagas nada. No requiere que hagas nada. Entonces cualquiera lo puede tener. Pero en el pensar requiere que tú participes activamente. Entonces eso es para quien ya se ha hecho más individualizado. Intelectualizado, es un nivel del desarrollo de la humanidad. Entonces, aquí menciona Rudolf Steiner que aparece el filósofo del sentimiento. El filósofo del sentimiento es el místico, que considera que el sentimiento, que es subjetivo e individual, es más real que el pensar. Y dice Steiner, el error de esta concepción del filósofo del sentimiento consiste en que quiere vivir lo que debiera saber. Quiere vivir lo que debiera saber. Y recordemos que cuando nosotros asociamos mentalmente las percepciones, hacemos conocimiento. Y cuando el yo elabora todo eso en sí mismo, resulta el saber. Y entonces nosotros somos seres que conocemos y que sabemos. Entonces, es más importante para un místico tener como fuente de saber, entre comillas saber, fuente de conocer, el sentimiento, que es muy subjetivo, pero es más real para él. Y en realidad es un ingenuo realista que ha entrado ahora en el área del sentimiento. Ya no es alguien que solamente hace cosas, sino que se ha hecho sensible. Los seres humanos en un principio vamos reaccionando al mundo exterior a través de los golpes como estímulos del exterior. Son los golpes de los estímulos. ¡Pum! Y lo primero son los más burdos, a través del tacto, a través de los sentidos. Empezamos a experimentar. Entonces experimentamos que existimos a través de los sentidos. Un niño así se experimenta. ¿Cómo experimenta que existe? Porque tiene sentidos. Tiene sensibilidad, no sentimiento, tiene sensación. Recuerden que la sensación es el sentimiento, pero a través del cuerpo. Y para que yo pueda sentir el mundo a través de mis sentidos, tengo que tener sensaciones. Entonces, después, cuando va creciendo, llega un momento en que
empieza esto de la sensibilidad en el área del sentimiento. Es sensible a la belleza, a la armonía. Entonces puede aparecer lo místico. Y esto puede incluso llevar hasta la metafísica, que ayer hablamos. El metafísico es aquel que considera real lo que ni siquiera puede percibir. Y acuérdense que si nosotros concebimos algo que no es perceptible y que no tienes como concepto, no hay concepto, no hay percepción, esto es una hipótesis infundada. Claro, es imaginario y los físicos actuales imaginan muchas cosas en el área de la física, porque no las percibimos directamente, las suponen en las partículas, las ondas, y que se mueven así y hacen esto. No las ven, las deducen por inducción. Valga la contradicción que estoy diciendo, las infieren por inducción, en donde siempre va a ser relativo, porque las experiencias dentro de 10 años añadirán un conocimiento que no tienen ahorita, entonces la verdad tendrá que ser ampliada y siempre complementada. Ese es, pero está dentro del área de la metafísica, el realista ingenuo, aquel que se basa en lo que percibe, no en lo que piensa. Y tenemos que añadir y darle valor, igual que en la percepción, para que sea completa, requiere el pensar. La percepción sola no te da la comprensión de la realidad, tienes que meter el pensar que te da el concepto. Igual que el sentir solo no te puede dar la realidad. Es como la percepción, le falta la otra mitad, que es el concepto, que va a enriquecer el sentimiento. Aquí es el problema del místico. Piensa, reflexiona, requiere que pongas a hacer algo. Y entonces aquí interviene la voluntad. Aquí. Recuerden que en la cabeza se manifiesta el pensar predominantemente, pero ahí tenemos, además del pensar, sentir y querer. O sea, tenemos sentimiento y voluntad. Entonces tenemos en el pensar también el sentir y la voluntad, porque el ingenuo realista ese en realidad toma la voluntad todavía con mayor valor que el sentir en una etapa de su desarrollo, de su vida, por lo que estamos viendo. Es más real lo que vive porque hace cosas. En el actuar está más en contacto objetivamente con la vida, inmediatamente. Con el sentir también. Pero el sentir requiere haber desarrollado sensibilidad. En el actuar está allí, haciendo, toca, experimenta, hace, y ahí está la percepción. Y recuerden que la voluntad es tan especial que cuando se manifiesta solamente por influencia del cuerpo físico, es instinto. Francisco de Asís, por supuesto, que era místico, pero él tenía un concepto universal de la vida. O sea, ahí tenía la totalidad y lo llevaba a los hechos a través de las acciones que hacía en el mundo. Su naturaleza era más desde el centro, desde el corazón, que desde la parte del pensar. Esto me parece muy interesante, considerarlo. Porque cada uno de nosotros tenemos, por nuestra propia naturaleza, una orientación más hacia el sentimiento, por su temperamento, o más hacia el pensar, o más hacia la voluntad. Eso hace las diferencias. Pero mientras hagamos la totalidad, porque conectamos siempre, añadimos al sentir y al querer el pensar a través de la idea y el concepto, o aquel que es intelectual y tiene muchos conceptos, pero es sensible y además lleva a los hechos lo que piensa y siente, pues entonces es igual, es equivalente. Pero de ahí nace el científico, nace el filósofo, nace el místico, nace el artista, pero son completos todos.
cuando nosotros nos enamoramos. Tal vez es la primera percepción de algo que conecta a través del sentir, porque se acerca el proceso de la individualización, esa sensación interna muy profunda y elevada, pues está muy conectada con el sentimiento. No está conectada con la voluntad, con esta parte que va a venir luego. El amor a nivel de la voluntad es instinto, claro, y es deseo. A nivel afectivo es un sentimiento que todos conocen, ¿no? Te hace maripositas y te adentro, pero aquí casi no se conoce todavía. El amor aquí, en el pensar. Y por eso dice que la esencia del pensar realmente es muy poco conocida y es muy mal interpretada, muy fácilmente mal interpretada, la esencia del pensar. Porque en el momento en que yo concentro mi atención en el pensar, se escabulle, se escapa fácilmente. Yo no puedo ver mi pensar cuando estoy pensando. No puedo. Tengo que terminar de pensar y entonces ya puedo retrospectivamente ver lo que pensé. Esa es la dificultad. Pero cuando empieza a entrar en esta cuestión del pensar el amor, es una cosa que es especial porque no es fácilmente conectable con conceptos el amor con el pensar. Pero en el pensar aparecer el amor sin que sea un sentimiento, sino que sea un pensamiento. ¿Cómo sería? Porque aquí yo puedo decir, yo siento lo que puede sentir alguien más. Yo siento lo que puede sentir alguien más. Yo salgo de mí y puedo meterme en otro. ¿Cómo es eso? Percibo a alguien y por el nexo que yo tengo con él o con ella, siento lo que siente, siento su tristeza, siento su alegría. Eso se llama compasión. Eso trasciende todo lo conocido. No me he metido en él. No, es que si te metiste en él. Si estás sintiendo lo que siente, te metiste en él a través de la intuición, el pensamiento intuitivo. Intuir. ¿Se acuerdan que dijimos que para lo que es para la percepción es la observación? Para el pensar es la intuición. Y si alguien entra, investiga a través del pensar intuitivamente, conecta con el amor. Entonces puede entrar en todos los seres a través de esa fuerza. Y en el amor sientes a los demás desde adentro. Aunque esto pudiera ser contradictorio con lo que ya hemos explorado, de que a través del pensar aparece la imaginación, a través del sentir la inspiración y a través de la voluntad la intuición. ¿Se fijan la necesidad de que no tengamos esquemas rígidos que parecen contradictorios? Porque ya dijimos que en el pensar está también el sentir y la voluntad. Y es allí donde es posible que puedas intuir. Una persona intuitiva puede que primero sienta desde aquí la intuición, desde las tripas. Por eso se dice desde las tripas. Y actúas instintivamente y te salva de un peligro. Esa es la intuición, pero a través del instinto. Y a través del sentimiento es una corazonada. Me late. Pero a través del pensar es algo tan profundo y tan lleno de certeza que supera cualquier concepto intelectual, cualquier reflexión, sabes algo. Pero no desde las tripas, ni desde la corazonada, sino desde el pensar profundo. Y ahí entra el amor. Si yo comienzo a sentir la alegría de alguien, me metí a su alma. Y el alma no está limitada por su piel. Entonces cuando yo digo me meto para sentir, en realidad si hay un vínculo afectivo, no hay distancia. Está allí, yo estoy aquí, no hay distancia. Aquí mismo me estoy metiendo en ella, afectivamente. En realidad estás conectado desde donde estás con todos. Y esa es la intuición.
y la compasión que hace que yo sienta lo que los demás pueden sentir. Y si se complementa con la conciencia ética y moral, se hace el complemento total de lo que va a desarrollar el ser humano en esta tierra. Ya que tocamos el amor, que es la misión de esta tierra, desarrollar el amor y la libertad. El amor y la libertad es la meta de la humanidad de la tierra. Y las jerarquías nos reconocen como la jerarquía en proceso en este sistema solar llamada la jerarquía del amor y la libertad. Porque solamente en la tierra es posible desarrollarla. Ya hay mucha sabiduría. Pero amor y libertad, solamente cuando vienes a un cuerpo físico, te metes en un cuerpo físico, te separas del mundo, te sientes aislado, solo, y tienes un cuerpo físico que si no le das comida te da hambre, y si no le das agua te da sed, y si no tienes para protegerte te da frío. Solo así, sintiendo el yo esta soledad, puede comprender la soledad de otro. Porque si no has bajado a un mundo con estas condiciones, ¿cómo puedes desarrollar la compasión? Puedes sentir lo que tú sientes. Otros sienten, no se puede. De ahí la necesidad de venir a encarnar en un mundo tan limitado cuando ya vivíamos en el espíritu que no tiene límites, allá arriba. ¿Y por qué venir? Cuando ya estábamos bien allá arriba. Pues porque solo aquí es posible desarrollar la compasión, el amor y la libertad. Porque en la libertad significa que no somos títeres de nadie. Que yo no hago esto porque es la voluntad de Dios y lo tengo que hacer. No, lo hago si quiero y me uno a esa voluntad divina que yo percibo. Yo quiero, lo puedo hacer. Yo no, me vale, yo no lo hago. Y aparece el mal en la tierra. Esa es la libertad la que merece consideración. En la libertad, tú puedes ser amoroso y bondadoso porque lo decides, pero tú puedes darle para el otro lado. Esto es una gran dignidad que es reconocida. La mamá de los cachorros de león puede dar su vida, porque el amor a través de su instinto hace que dé su vida por sus cachorros. Pero la sabiduría hace que no sacrifica a uno por el resto. Cuando se da cuenta que por salvar a uno va a poner en riesgo a todos, lo suelta, lo deja, por salvar a los que quedan. Fíjense, ahí hay una gran sabiduría. No es amor del que estoy hablando humanamente que requiere libertad. Pero en una mujer, estoy hablando de la mamá, ¿no? En la mujer, para que se manifieste el amor, como lo estamos hablando, en el pensar, en el sentir, en la voluntad, en los hechos, tiene que haber algo más que no están los animales, el espíritu. Libremente decide sacrificarse y se entrega. Si tienes 3 hijos y por salvar a uno sacrifica a los otros 2, ¿qué vas a hacer? Es algo que a veces es difícil de hasta cuestionarse. Por salvar a uno, dejas que los demás se mueran. Yo, cuando llego a ese nivel, yo soy capaz del sacrificio. Yo entrego todo mi ser por alguien. Me entrego, me doy. Y por eso dice Steiner que el verdadero amor en el planeta no se conoce todavía, está en proceso. Aunque hace 2000 años llegó el estímulo para esto, que sucediera, el Cristo. Pero empieza en proceso y requiere la voluntad de cada quien, individual, que se dé, para que empiece a ser una realidad. Y cuando llegue a ser realidad en la vida individual, ya no vives solo por ti. Ya no piensas solo por ti, piensas siempre en la comunidad, en la totalidad de toda la humanidad.